Prepárense, porque hoy nos vamos de viaje. Pero no un viaje cualquiera, nos vamos a la primera gran aventura intelectual de la humanidad. Una en la que no se buscaba ni oro ni nuevas tierras, sino algo mucho más profundo, el secreto, el principio que le da sentido a todo el universo. Vamos a conocer a los filósofos presocráticos. Y todo, absolutamente todo, empieza aquí, con esta frase de Aristóteles que captura algo que está en nuestro ADN, esa curiosidad, ese deseo de saber. Fue ese asombro ante el mundo, al ver lo diverso que es, lo cambiante. Esa fue la chispa que encendió la mente de estos primeros pensadores. A ver, para entender la magnitud de esto, hay que pensar en lo que había antes. Y lo que había antes era el mito. Un mundo que se explicaba como un caos, gobernado por dioses caprichosos, donde todo era impredecible. Pero de repente, un grupo de pensadores en la antigua Grecia lanzan una idea que es una auténtica revolución. El universo no es un caos, es un cosmos, o sea, un todo ordenado, con sus propias reglas, que se puede entender no a través de la fe o la tradición, sino usando la razón y la observación. Un cambio de paradigma total. Y claro, este nuevo enfoque les lleva a hacerse la pregunta del millón, la que lo iba a cambiar todo. ¿Cuál es la physis? Hoy lo traduciríamos como naturaleza, pero para ellos era algo mucho más gordo. Era la esencia misma de las cosas, el principio que hace que todo surja, crezca y sea lo que es. Y en el centro, en el mismísimo corazón de esa búsqueda de la physis, está una palabra clave, arge. Quédense con ella. La idea era que, aunque el mundo nos parezca un lío de cosas diferentes, en el fondo tenía que haber un único principio, una sustancia fundamental de la que todo lo demás salía. Esa fue su gran obsesión. Bien, pues vamos al lío. ¿Cuáles fueron esas primeras respuestas? Los pioneros de todo esto fueron los pensadores de una ciudad muy próspera llamada Mileto. Y su idea, que para la época era una locura, fue que ese arché no era un dios ni nada parecido, sino una sustancia física, algo material. El primero, Tales, apostó por el agua. Luego, su discípulo, Anaximandro, se puso un poco más abstracto y habló del apeiron, una especie de sustancia original, infinita, de donde todo salía. Y finalmente, Anaxímenes volvió a algo más concreto, el aire. Ojo, que aunque cada uno dijera una cosa, lo revolucionario no eran las respuestas, sino el método, buscar explicaciones naturales para los fenómenos del mundo. Pero justo cuando parecía que todo el debate iba a ser sobre qué material era el origen del universo, la historia nos da un giro de guión, pero de los buenos. Nos movemos de la costa de Jonia a las colonias griegas en Italia, y allí aparece una respuesta que no tenía nada que ver, porque no era material, sino abstracta, matemática. Aquí entran Pitágoras y su gente. Para ellos, el arché no era una cosa que se pudiera tocar, eran los números. Estaban convencidos de que la realidad última del universo, desde la música hasta la forma de los objetos, se podía explicar con relaciones matemáticas, con armonía y proporciones. Una idea fascinante. Y con esto llegamos al que es probablemente el gran combate de pesos pesados de toda la filosofía presocrática, una batalla de ideas entre dos visiones del mundo radicalmente opuestas. Un problema tan gordo que la filosofía ha estado siglos intentando resolver. En una esquina del ring tenemos a Heráclito. Para él, la realidad es puro cambio, un devenir constante. Todo fluye, nada permanece. De ahí su famosa frase del río. Su arché no podía ser otro que el fuego, un elemento que siempre está vivo, siempre transformándose. Y en la otra esquina, Parménides, un tipo que dijo, los sentidos nos engañan, solo voy a confiar en la lógica pura y dura. Y solo con la lógica llegó a una conclusión demoledora. El cambio es una ilusión. ¿Por qué? Porque de la nada no puede salir nada. Si algo es, no puede venir del no ser. Por tanto, lo que de verdad es, el ser, tiene que ser único, eterno y no puede cambiar jamás. Aquí se ve clarísimo este choque de trenes. Por un lado, Heráclito nos dice, fíate de lo que ves, de tus sentidos, que te muestran un mundo que no para de cambiar. Y por el otro, Parménides nos advierte, tus sentidos te engañan. Fíate solo de tu cabeza, de la lógica, que te demuestra que la realidad es una y estática. Y claro, esto nos deja una pregunta flotando en el aire que es tremenda, ¿eh? ¿Qué es más real? ¿El mundo dinámico que vemos y tocamos? ¿O esa verdad lógica y estática a la que llegamos pensando? El debate estaba servido. Bueno, el panorama era un callejón sin salida. O todo cambia o nada cambia. ¿Cómo se arregla esto? Pues aquí es donde entra en escena una nueva generación, los llamados pluralistas. Su misión, intentar tender un puente sobre ese abismo que se había abierto entre Heráclito y Parménides. Y su solución fue, la verdad, muy inteligente. Básicamente dijeron, a ver, ¿y si los dos tienen parte de razón? Le dieron la razón a Parménides en una cosa, lo que es de verdad, el ser, es eterno, no se crea ni se destruye.
Pero, añadieron, no hay un solo ser, sino muchos. Y el cambio que vemos no es más que la mezcla y separación de esos ladrillos fundamentales y eternos. Genial. Y a partir de esta idea base, pues surgieron varias recetas. Empédocles habló de 4 elementos eternos: tierra, aire, fuego y agua, que se juntaban y separaban por 2 fuerzas, el amor y el odio. Anaxágoras se fue a algo más complejo, con infinitas semillas de todo, ordenadas por una especie de mente universal. Y luego llegaron los atomistas, Leucipo y Demócrito, con una idea que cambiaría la historia. Todo está hecho de átomos indivisibles que se mueven en el vacío. Y ya llegando al final de este viaje, uno podría pensar, bueno, el agua, el aire, los 4 elementos, qué ideas más antiguas, ¿no? Pero si nos quedamos solo con eso, nos estamos perdiendo lo más importante de todo, el verdadero legado que nos dejaron. Porque la auténtica genialidad de esta gente no está en las respuestas que dieron, sino en las preguntas que se hicieron. Y sobre todo, en cómo buscaron esas respuestas. Ellos inventaron la idea de que para entender el mundo hay que usar la razón, hay que debatir, hay que defender las ideas con argumentos. Básicamente inventaron la filosofía, y de paso pusieron la primera piedra de lo que hoy llamamos ciencia. Y esto nos lleva a una última reflexión. Esa búsqueda del arqué, del principio de todo, no ha acabado, para nada. Ha cambiado de nombre, ahora la llamamos física de partículas, cosmología, teoría de cuerdas, pero la pregunta, en el fondo, sigue siendo la misma. Después de 2 milenios y medio, ¿cuál diríamos que es el arqué que busca la ciencia hoy en día? Ahí queda eso.